Y seguimos disfrutando del futuro, ¿eh? Salimos por un rato de la actualidad, salimos de la coyuntura y nos vamos a cuántos años adelante. Ahora le toca a Martina Rúa, ella es periodista, es especializada en innovación, tiene una columna donde habitualmente nos traslada a otros mundos y la queremos mucho, ¿por qué no decirlo? Martu, bienvenida. Hola José, muchas gracias. ¿Con qué venís? ¿10 palabras para los negocios del futuro? Así es, vamos a tratar de pensar a los negocios del futuro con 10 ideas, 10 conceptos y ver cuáles estamos abordando y cuáles todavía podemos abordar. Bueno, todo tuyo. Gracias. Muy buenos días a todos, es un placer pensar un rato fuera de la pandemia. Como decía José, salir un poco de este momento para poder ir un poco más para adelante. 2025, 2030, ¿hacia dónde quieren mirar? Este año no solo estamos tratando de adaptarnos y de sobrevivir, sino que hay grandes innovaciones que van a permear profundamente en la manera en la que hacemos negocios. Y desde ahí es que les quiero compartir qué he descubierto, qué he investigado este año cuando preguntás qué es innovar. Y no solo cuando lo preguntás, sino cuando lo ves. Cómo los emprendedores, las pymes, las grandes empresas se están adaptando y cuáles son los grandes conceptos que los llevan hacia el futuro. Allá por marzo, abril, cuando estaba un poco paralizada, que no sabía cómo iba a seguir, seguramente a ustedes les haya pasado, tuve que entrevistar a Chris Colbert, él es ex CEO del Innovation Labs en Harvard, y Chris Colbert me decía, mira Martina, va a ser un gran año para la innovación, porque el ser humano, ante la desesperación, innova para poder seguir adelante. Y vaya si tenía razón. ¿Quién se anima a decir que no ha innovado este año? El tema es que no podemos innovar permanentemente desde la desesperación porque no se puede vivir en ese estrés. Entonces, ¿cómo hacemos para dar un paso más? ¿Cómo hacemos para ir a una innovación por convicción? ¿Qué podemos aprender de la innovación del 2020 que ha sido profunda, que sigue siendo profunda y llevarla hacia el futuro? Entonces les propongo 10 palabras para que juguemos y pensemos cuánto de esto estamos transitando en nuestras compañías y en nuestros roles como profesionales. Los negocios del futuro van a ser más humanos. Créanlo, convénzanse, van a ser más humanos. Nos hemos dado cuenta este año qué es lo que realmente nos importa, cómo queremos hacer negocios, con quién queremos hacer negocios. ¿Y cómo hemos llegado casi a fin de año? Porque pudimos. Otro de los grandes cuestionamientos en marzo, abril era, ¿vamos a poder seguir adelante desde la distancia? Pudimos, pero ¿a qué costo? Entonces, la productividad del futuro debe ser una productividad equilibrada. Negocios más humanos que tengan realmente a las personas en el centro. Negocios más justos, negocios que tengan a la cercanía. Ahí tenemos otro gran desafío. Cuando decimos más humanos, ¿cómo vamos a hacer para estar cerca si no podemos hacerlo quizás de manera física? Y ahí, una vez más, la creatividad y pensar, ¿cómo hago para que me sientas cerca? Yo estoy acá para vos, quizás no en el mismo lugar, pero estoy si me necesitas. Entonces, más humanos como una primera propuesta para que pensemos juntos. Podría parecerles que esto es el contrario, porque también les quiero proponer que sean más cobotizados. Y no es que se los proponga, es lo que está ocurriendo. Cada vez más estamos interactuando con robots. Lo vimos en el panel pasado, ¿no? Robots que empiezan a cooperar para que los humanos podamos amplificar nuestras habilidades. Ya no es esta idea del robot Terminator que viene a llevarse los trabajos, sino que podemos pensar en esta cobotización de nuestros roles y nuestros trabajos. Y preguntarnos, ¿qué de lo que hago hoy es cobotizable? Cobotizable es esta idea de cooperar humanos y máquinas. Entonces, ¿qué de lo que hago hoy, qué de mis tareas cotidianas a la hora de trabajar puede ser automatizable? Y ahí pensar en el reentrenamiento permanente. Todo lo que pueda ser cobotizable, que yo pueda hacerlo mejor, de hecho, más eficiente con un robot, ¿cuáles son las nuevas habilidades que voy a necesitar para poder seguir trabajando en el futuro? Es una de las ideas también de lo cobotizable. Un robot, un hardware, un software que nos ayuda no a perder trabajos, sino a tener habilidades más humanas a la hora de trabajar. Saben que la semana pasada hay una nueva instancia de inteligencia artificial, GPT-3, que engañó a muchos y empezó a comentar de manera irónica. Entonces ahí también tenemos nuevos desafíos. Aumenta la cobotización, qué dilemas éticos vendrán y cuáles serán las habilidades humanas que tendremos que utilizar
y buscar para poder trabajar. La autonomía es otra de las grandes virtudes que creo que todos estamos experimentando un poco más en el año de la pandemia. Para poder trabajar de manera remota nos dimos cuenta que ya no solo necesitábamos aprender a usar la tecnología, sino que también necesitamos tener una filosofía de trabajo remoto, entender qué nuevas conversaciones vamos a tener que tener para trabajar y para hacer los negocios del futuro. Un profesional más autónomo encuentra más sentido en lo que hace, y esto es una buena noticia porque las personas eligen los lugares donde quieren trabajar cuando encuentran sentido, cuando responde a un propósito. Entonces, la autonomía es algo que hemos ganado y mucho este año y va a cambiar la manera en la que vamos a trabajar. Me di cuenta que soy capaz de hacer un montón de cosas. Otras tuve que preguntar, tuve que aprender, pero puedo tener más autonomía, menos control, menos microcontrol y ir hacia un lugar más autónomo. Viene un futuro híbrido. Si tenían dudas, no las tengan más. Industria con la que hables te cuenta cómo el futuro será híbrido. Ir 2 días, quedarte 3 días cerca de tu casa, 3 días en casa, 2 a la oficina. Vamos a trabajar de una manera distinta. Entonces, esta idea del nuevo normal, creo que tendríamos que pensar una nueva realidad más que un nuevo normal. Lo que conocimos en 2019 ya se quedó en 2019. Entonces, ¿cómo será nuestra autonomía y cómo podemos darle más autonomía a nuestros equipos de trabajo? Es una buena idea para que pensemos. Los negocios del futuro, no tengan la menor duda, serán deslocalizados. Están siendo deslocalizados. ¿Cuántos de ustedes quizás están muy lejos de sus oficinas centrales y están pudiendo seguir adelante? Esta foto que elegí aquí para compartir con ustedes es de un CEO argentino. Él se llama Miguel Morkin, es CEO de Sirena, una compañía que en el medio de la pandemia fue adquirida por Zenvia, un gigante global que tiene que ver con el CRM y la tecnología. Y esa foto que ven ahí es la nueva oficina de Miguel, en azul, en Buenos Aires. Entonces, un CEO de una compañía global puede trabajar también de esta manera. El talento está en todas partes, pero las oportunidades no están igualmente distribuidas. Entonces, la deslocalización nos da esto también, nuevas posibilidades de inclusión, para que exploremos cómo puedo tener al mejor talento si ya no lo necesito en el mismo espacio físico donde estoy yo. Y así crecen las ofertas de trabajo by choice. Podés trabajar desde donde quieras, yo quiero tu talento. Y va a ser una de las razones por las que vamos a elegir trabajar o en los lugares o irnos de los lugares. Entonces, la deslocalización de los negocios es algo que también vamos a ver y mucho con esta idea de las ciudades de 15 minutos, que todo tendremos cerca. Así que, ¿quién quiere trabajar sí o sí en un lugar físico? ¿Cómo cambia la demografía? Va a haber grandes cambios demográficos, ya los está viendo. ¿Qué negocios del futuro podremos crear y recrear alrededor de esa nueva demografía? De ciudadanos talentosos que se mueven a través del mundo y siguen persiguiendo y eligiendo las empresas que les hace sentido trabajar. No alcanza con comunicarnos de la manera que nos comunicábamos antes. Si hay algo que creo que salvó a muchas empresas este año es que se adaptaron fuertemente en su comunicación. Para poder trabajar a lo lejos, para poder atravesar una pandemia y las emociones de incertidumbre y de ansiedad con las que trabajamos, tuvimos que agudizar nuestra comunicación. Y este es un aprendizaje que se queda para los negocios del futuro. La comunicación cobra un rol cada vez más central. Y esta comunicación tiene que ser microsegmentada, pensando más que nunca en las necesidades únicas de la persona que va a recibir esa comunicación. Me gustan mucho los ejemplos de las fotografías que elegí aquí para compartir con ustedes. No sé si tuvieron la posibilidad de ver la conferencia de prensa de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, cuando le comunicó a los niños cómo iba a ser la cuarentena en ese país. Eligió un lenguaje que tenía que ver con la niñez, eligió el juego, eligió qué decir y qué no decir. Les agradeció, le contó lo que pasaba con sus propios niños en casa y se abajó. Entendió cuál era el lenguaje que tenía que llegar y es una pieza de comunicación que hoy se está replicando en todo el mundo para entender
cómo tenemos que microsegmentar la comunicación. Ayer, 1 de la mañana, mientras terminaba de pensar estas ideas, veo que en Twitch estaba jugando Among Us Alexandria Ocasio-Cortez, @AOC, sé que la tienen. 4.5 millones de visualizaciones tenía Alexandra ayer a la 1 de la mañana y más de 500.000 seguidores ganó. Entonces, ¿cómo serán las comunicaciones del futuro? ¿Para quién serán las comunicaciones del futuro? Sexta palabra para compartir juntos. Vayamos al futuro, salgamos un poquito del 2020, vayamos para allá, 2025, 2030. Los negocios del futuro no pueden mirarse el ombligo. No podés hacer algo nuevo, no podés innovar si simplemente replicás el éxito pasado. En los negocios del futuro prevalece la co-creación con el ecosistema. Y estamos viendo mucho de eso este año, en el mundo y en Argentina. 2 ejemplos de Argentina, que creo que son gráficos para entender esta co-creación. En la foto que están viendo aquí, hay una pyme de Santa Fe, se llama Numorph. Esta pyme se dedicaba a hacer inflables para carreras, para eventos. Una pyme que rápidamente, a través de la pandemia, perdió el negocio. Los eventos masivos no sabemos cuándo van a volver. En muy pocas semanas, la adaptación, la resiliencia, co-creó junto a uno de sus clientes una camilla anticontagio para COVID-19. Una empresa que se dedicaba a hacer inflables para carreras o eventos, en muy pocas semanas pudo entender que la co-creación, junto con su cliente, escuchando las necesidades urgentes, iba a ser lo que los lleve a un nuevo lugar. Y así es como esta camilla, hoy en Argentina, está en la mayoría de los lugares y con muchos pedidos a nivel internacional. Otro ejemplo que me encantó de co-creación tiene que ver con ese logo que ven abajo. Se llama Aliados. Son 5 empresas argentinas que a primera vista no podrían tener mucho que ver, pero se unieron y dijeron, queremos trabajar juntas para estar cerca de nuestra gente este año. 6 que son totalmente distintas. Está Omint, Swiss Medical, Zulear, Argentina, Saint-Gobain, Asindar, se juntaron y dan charlas y están disponibles para llevar speakers cerca de sus empleados. La co-creación tiene que ver mucho con los negocios del futuro y me parece que ahí todos podemos seguir explorando. En nuestra compañía, en nuestras profesiones, ¿cómo puedo co-crear? ¿Cómo puedo cooperar con los demás para poder innovar en los negocios del futuro? Sin dudas, estamos más plásticos que nunca. Levante la mano quien no aprendió algo en el 2020. No hay. Nadie. Todos aprendimos. Todos tenemos nuevas habilidades, digitales o humanas. O quizás de las dos. No nos queda otra que aprender, pero aprender mucho. Ayer veía un tuit de otro líder global, que es Satya Nadella, y Satya decía, las empresas deben ser máquinas de aprendizaje. ¿Las empresas? Las personas debemos ser máquinas de aprendizaje. ¿Y cómo hacemos ese aprendizaje? Desaprendiendo también mucho de lo que sirvió para llegar hasta acá. Explorando. En los negocios del futuro hay espacio físico y mental para la exploración. Octava idea para compartir juntos. En los negocios del futuro deberemos ser activistas del cambio. Pero en serio, ya no solo decirlo, tener la idea o tuitearlo, activistas del cambio. Ser quienes damos el paso adelante para poder contagiar, para que nuestros colaboradores, para que nuestros partners, nuestros clientes, nuestras familias vean el cambio en nuestra acción. Se me ocurren muchos líderes globales con los que pude hablar los últimos años que están hablando de este cambio, de un CEO a un jefe de la transformación. No se podrá liderar si no estás también liderando la transformación. De una responsabilidad social empresarial a un activismo empresarial social. No es lo mismo, ¿eh? Responsabilidad social empresarial, activismo empresarial social. Esto me lo dijo Mark Benioff, el CEO global de Salesforce, una de las compañías con las que estuvimos acá. De conversaciones vacías a feedback honesto y permanente. Tuve también la posibilidad de hablar con Reed Hastings, el CEO de Netflix, hace unas semanas, y él decía, estoy dispuesto a tener las conversaciones difíciles que hay que tener para darle autonomía a las personas y que puedan trabajar. Los negocios del futuro necesitarán entonces de esas conversaciones honestas que a veces nos cuesta tener.
Y hablando de este activismo del cambio, ya no es solo tener la idea, decir más o menos cómo hacerla, sino es gestionarla. Y recuerdo profundamente esta idea de Ferran Adrià, el gran chef, que me dijo: Martina, innovar es gestionar, si no, no es innovar. Novena idea: los negocios del futuro no van a ser negocios, porque no van a negar al ocio. ¿Cómo vas a hacer negocio en el futuro si negás una condición tan humana como también el ocio? Los negocios del futuro tienen que incluir, tienen que tener propuestas para el ocio. Y este año lo vimos, cómo a pesar del dolor, cómo a pesar de la pandemia, nos las rebuscamos para tener experiencias en casa, traer el teatro a casa, el bar, el restaurante. Entonces, otra buena idea para explorar los negocios, tus negocios del futuro. Que no nieguen al ocio, que no nieguen a lo humano y lo abracen y lo pongan en el centro de la propuesta. Y finalmente, la décima idea. Los negocios del futuro no son del futuro. Creo que ya se habían dado cuenta. Los negocios del futuro son el presente. Entonces, preguntarnos, yo me pregunto, ¿cuánto tienen de humanos, de cobotizados, de autónomos, de aprendizaje, las personas en el centro o no tanto? Los negocios del futuro ya nacieron. Es lo que estás haciendo hoy. Son las actitudes que estás teniendo hoy. ¿Cómo son los llamados o no son? ¿Cómo estoy para mis clientes o no estoy? ¿Cómo estoy para los que me necesitan o no? Esos negocios ya nacieron. Finalmente pienso en estas 10 ideas y les pregunto y me pregunto, ¿qué de todo esto están haciendo hoy, no? Sabiendo que los negocios del futuro somos nosotros los protagonistas, no hay nadie más. Somos los agentes de ese cambio que tiene que ocurrir. ¿Qué tipo de empresa, qué tipo de profesional querés ser en el 2025, en el 2030? ¿Y cómo estás innovando hoy? ¿Y cómo estás usando el tiempo hoy para que eso pase? Muchas gracias.